Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Fernando Varela Pérez y le voy a presentar el artículo Productivity Differences Between and Within Countries de los autores Daron Acemoglu y Melissa Dell del Departamento de Economía del Massachusetts Institute of Technology. El artículo fue publicado en American Economic Journal, Macroeconomics. La motivación del artículo es que las diferencias espaciales entre países en el ingreso per cápita motivan gran parte de la teoría del crecimiento económico y la economía del desarrollo. Las diferencias de ingresos entre países y entre regiones dentro de algunos países se han documentado ampliamente, pero existe poca evidencia sistemática sobre cómo las diferencias de ingresos interregionales dentro de los países se comparan y se relacionan con la desigualdad entre países. En este artículo, pues, se pretende hacer alguna aporte en ese sentido. Las magnitudes relativas de las diferencias entre países, entre municipios y dentro de los municipios son importantes por las siguientes razones. Aclaran si las fuentes de las principales diferencias económicas en ingresos y productividad son de naturaleza nacional, local e idiosincrática, y señalan la posible presencia de interrelaciones importantes entre los determinantes locales y nacionales de la productividad. Este paper documenta las magnitudes de la desigualdad entre países, entre municipios y dentro de los municipios, en los ingresos laborales y los gastos de los hogares de las Américas. Entre 11 países latinoamericanos, las diferencias entre municipios entre el ingreso laboral individual son aproximadamente el doble del tamaño de las diferencias entre países cuando se incluye Estados Unidos, y si se excluye Estados Unidos se invierte la relación. La mitad de las diferencias entre países y entre municipios se explican por el capital humano observado y el resto se debe a factores residuales. Al igual que el residual en los ejercicios entre países, las diferencias residuales regionales pueden atribuirse a las diferencias en la eficiencia de la producción entre unidades subnacionales. Normalmente los estudios que documentan las diferencias de los ingresos entre países, pues se basan en el modelo de crecimiento de Solow, pero que ofrece una visión limitada de las diferencias de eficiencia entre las regiones dentro de los países debido a la movilidad del capital físico entre las fronteras. De acuerdo con la opinión de los autores, aquí pues no se le da tanta importancia en este estudio al capital y a la trayectoria del capital como en el modelo de Solow. Contribución del paper, desarrollo de un marco teórico unificado para el análisis de las diferencias entre países y dentro de los países. Importancia de las diferencias locales en la eficiencia de la producción, probablemente moldeadas, entre otras cosas, por instituciones locales. A nivel de país, la eficiencia productiva está determinada por el promedio de las instituciones locales, por las instituciones nacionales y por las decisiones de adopción y uso de tecnología de las empresas maximizadoras de ganancias. La evidencia preliminar sobre la importancia de las instituciones y los bienes públicos locales se estudia con disparidades en el acceso a carreteras pavimentadas y estos como representantes de bienes públicos están altamente correlacionadas con los ingresos individuales después de controlar varios factores geográficos y otros observables. Este trabajo está relacionado con una gran cantidad de literatura existente sobre desigualdad espacial. ¿De dónde provienen los datos? Datos provienen de varios censos recientes y encuestas de medición del nivel de vida, todos realizados desde el año 2000. Los datos sobre ingresos laborales son referenciados por municipio para 11 países de las Américas, que vienen de esos censos. Se tienen datos de ingresos laborales referenciados a nivel regional para otros 6 países. Se usan ingresos laborales porque se reportan mejor que los ingresos totales. Y la muestra incluye a todos los individuos con ingresos positivos y para algunos cálculos se limita la muestra a hombres entre las edades de 18 y 55 años para reducir la selección. También se hace un ajuste de los datos de ingresos de cada país para que promedien el PIB por trabajador en dólares internacionales constantes tomados de la Penn World Tables de 2003. Las ponderaciones de la población se construyen utilizando datos de población SIC 2000, Centro de la Red Institucional de Información sobre Ciencias de la Tierra, CICIN, y se toman para el estudio de las vías y las carreteras
datos geoespaciales sobre caminos interurbanos compilados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, complementados con datos más recientes de 2006 sobre infraestructura vial del IA Science Research Institute de México y el Ministerio de Transporte del Perú. En el paper se hacen dos ejercicios. En el primero se descompone la desigualdad en el ingreso laboral en tres componentes: desigualdad entre países, desigualdad entre municipios o regiones dentro de estos países y la desigualdad dentro de municipios y o regiones. Y ya teniendo esa descomposición geográfica, se descompone la desigualdad del ingreso laboral en cada uno de estos niveles eh, en dos componentes: la explicada por variables observables de capital humano y la no explicada por capital humano observable, que se llaman las residuales. Entonces, nosotros para hacer una medida de desigualdad vamos a utilizar un conjunto de índices descomponibles aditivamente que corresponde a la clase general de medidas de entropía. El estudio se enfoca en dos medidas de uso común dentro de la clase de entropía general. Uno es el índice de desviación logarítmica media o MLD y el otro es el índice de Theil. Aquí los tenemos. Entonces el índice de MLD de desigualdad general en las Américas es MLD igual al logaritmo natural de Y menos 1 sobre L, sumatoria sobre J, sumatoria sobre M, sumatoria sobre I, el logaritmo natural de Y sub JMI, donde J es el subíndice de país, M es el subíndice de municipio dentro del país, e I es el subíndice de individuo. Entonces, Y sub JMI es el ingreso laboral del individuo I en la municipalidad M en el país J, y es el ingreso laboral promedio en las Américas, y L es la población total. De la misma manera, el índice de Theil de desigualdad general en las Américas es T igual a sumatoria sobre J, sumatoria sobre M, sumatoria sobre I, de Y sub JMI sobre L por Y, por el logaritmo natural de Y sub JMI sobre Y. Estos índices adicionalmente, utilizando técnicas aditivas, se descomponen en tres subíndices o componentes. Un índice para calcular la desigualdad entre países, otro término para calcular la desigualdad de municipios entre países y otro término para calcular la desigualdad al interior de los municipios, que se pueden consultar en el artículo. Teniendo en cuenta eso, pues los datos y los índices y su descomposición regional de los índices, se obtuvo la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla es una tabla que mide la desigualdad en el ingreso laboral en los países de las Américas, y aquí tenemos pues un resultado. Tenemos, incluyendo Estados Unidos, sin incluir Estados Unidos, y calculados con la población actual y calculados con ponderación de la población de tal manera que todos los países pesen igual. Entonces vamos a mirar estos índices. Se encuentra que generalmente el índice de desigualdad entre municipios de un país es de 2 a 3 veces el índice de desigualdad del ingreso entre países. Y a su vez el índice de desigualdad del ingreso entre países es entre 1 y 3 veces el índice de desigualdad al interior de los municipios. Tanto para el índice de Theil como para el índice MLD, como el índice de Theil que es aquí. Y aquí pues hay más cálculos y en general tienen ese comportamiento. A mayor magnitud del índice, mayor desigualdad, obviamente. Ya teniendo la descomposición geográfica de desigualdad del ingreso laboral, se procede a hacer la segunda descomposición por nivel regional, que es descomponer el ingreso en el ingreso debido al capital humano observable y el ingreso debido a los residuos, con la siguiente metodología. Se descompone el ingreso laboral en componentes pronosticados, capital humano por educación y residuales, otros factores, ejecutando la siguiente regresión que tenemos aquí en la ecuación 3.
Logaritmo de y sub jmi igual a sumatoria de k igual a 1 hasta 4 de x' sub jmi por expert de jmi a la k por beta j sub k más delta sub j más e sub jmi. Entonces, x' sub m jmi es un vector de categorías de educación, entre 0 y 4 años de educación, entre 4 y 8, si tiene educación superior y si tiene más de 2 años de educación superior, son las categorías de este vector, y adicionalmente se tiene el vector de la experiencia de la persona, que básicamente es la edad menos 4 años y menos la escolaridad. Entonces, a eso se le considera la experiencia. Y aquí tenemos un factor delta para los países. Entonces, se hace la estimación, se obtiene el ingreso del individuo por municipio, por país, y luego se examina la desigualdad del ingreso laboral y sub JMI. En el ingreso laboral predicho está la parte de la educación, simplemente se obtiene así. Esa es la parte del ingreso laboral debido a la escolaridad, al capital humano observable, y la desigualdad en el ingreso residual que está dado por esta expresión. Y los resultados se muestran en la tabla número 2, que la vamos a ver. Entonces, se supone que para el ingreso eh, entre países, pues nos debe dar casi lo mismo que lo que nos dio la tabla 1, pero aquí lo interesante es que la desigualdad en el ingreso entre países y entre municipios se puede explicar por las desigualdades en el ingreso debido al capital humano entre países y municipalidades, y adicionalmente se obtiene que la otra parte, la de los residuos, también es importante para explicar las desigualdades en el ingreso tanto en países como en municipios. O sea, son muy significativos los resultados de los residuos. Entonces, los residuos pues se pueden deber a la parte del ingreso em, debido al capital humano, pero no observable, y a otros factores como las instituciones. Finalmente, ya tratando de dar una explicación a la parte de los residuos, la parte del ingreso debido a los residuos, entonces em, se trató inicialmente de buscar datos en donde existiera producción de bienes públicos, todo lo relacionado con instituciones como producción de bienes públicos, para hacer de alguna manera una correlación con los ingresos y tratar de explicar esa parte. Pero al no existir los datos, entonces se tomó como una variable proxy las carreteras pavimentadas que existen en América, y se tomó como un índice pues la distancia media hasta una carretera pavimentada. Se hizo de la siguiente forma: se tomaron los datos georreferenciados, ¿cierto? Y se superpuso una planilla con celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, y se calculó la distancia desde el centroide de cada una de esas celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro hasta la carretera pavimentada más cercana, y luego se tomaron los promedios de todos estos puntos y se obtuvieron estos índices que se muestran en la tabla número 3. Entonces tenemos en la primera columna la distancia media a una vía pavimentada. En Brasil es de 29,3, en México es de 9,5, en Panamá es de 12,4, en Estados Unidos de 1,5, obviamente la menor distancia hacia una vía pavimentada. Aquí la distribución estándar de la distancia al camino, aquí la razón del percentil de 90 a 50, y aquí las desigualdades en esas distancias. Entonces, dentro del país, el índice de desigualdad de las distancias medias a una vía es de 0,956, en México de 0,382, y para Estados Unidos es bastante alto.
Luego, entonces, teniendo en cuenta esas distancias medias y como teníamos los datos de ingresos georreferenciados, se hicieron unas regresiones para buscar la correlación al menos entre em, el ingreso, el ingreso y las distancias medias. Y se encontró una correlación negativa, o los coeficientes son negativos. Es decir, a una mayor distancia promedio a una vía pavimentada, el ingreso es menor y al contrario. Entonces es una correlación, no se trató de hallar una relación de causalidad, y esto corresponde con el resultado de muchos estudios en donde se relacionan los bienes públicos con la prosperidad y la prosperidad obviamente con el ingreso laboral. Teniendo en cuenta estos resultados, pues se formuló un modelo teórico. El modelo teórico pues se basa eh, en, en modelos de difusión tecnológica, uno representado también por el mismo autor. Y entonces se supone una economía mundial de horizonte infinito, tiempo continuo, con J países, M regiones. No hay la población del país se normaliza a uno, no hay crecimiento de la población y todos los países producen un solo bien Y. Y aquí entonces la producción agregada del bien Y en la región M en la economía del país J, M son las regiones, J es el país, está dado por la siguiente función, esta función de producción, Y sub JMT igual a gamma sub JM a la beta sobre 1 menos beta, integral entre 0 hasta N sub JT de X sub JM BDT a la 1 menos beta, bueno, es new, de new, por H sub JM por L sub JM a la beta, donde Y sub JM pues es la producción agregada del bien Y en la región M del país J en el tiempo T. Gamma sub JM es un índice de qué tan fácil es adoptar las tecnologías en una región de un país, que obviamente está influenciada por las instituciones de esa región o municipalidad. X sub JM es la demanda en el municipio M del país J de una máquina de tipo new en el tiempo T. H sub JM es una medida de eficiencia, en realidad, del capital humano en el municipio M del país J, y L sub JM es el factor trabajo del municipio M en el país J. Y N sub J es el número de tipos de máquinas disponibles en el país J, que es una medida de la adopción de la tecnología. Entonces, este es un índice de Dixie-Stiglitz. Otras ecuaciones importantes del modelo es que el costo marginal de producir una máquina está como psi igual a 1 menos beta. Las máquinas se supone que las produce un monopolista y el monopolista de cada tipo de máquina trata de maximizar su beneficio en el país J. También para todos los países y para toda la economía se tiene un hogar representativo para cada país con la siguiente función de utilidad, una función CRRA, utilidad en el tiempo t igual a integral entre 0 infinito de a menos rho t por c de t a la 1 menos teta menos 1 dividido en 1 menos teta de t. Se tiene una restricción de recursos para cada país J en el tiempo t, que es el consumo en el país, más el gasto en tecnología del país, más cita, que es una medida de las barreras para para que en el país se adopte tecnología, por el gasto de adopción de tecnología que se pueden ver como gastos de investigación y desarrollo, menor o igual que Y sub JDT. Se tiene también una frontera de posibilidades de producción que mide la evolución de la tecnología en el país. Un país adopta tecnología, entonces los municipios ya tienen disponibilidad de esa tecnología. Entonces la evolución es n punto de jt igual a new sub j de nt sobre n de j sub t a la rho por z sub jt. Z sub jt es los gastos de adopción. N sub t N de t es la frontera tecnológica mundial. N sub jt es la adopción de las tecnologías en el país J. Y N sub j es una medida que tan fácil es
adoptar una tecnología en el país. La frontera tecnológica mundial también avanza, evoluciona a una tasa exógena G. Entonces, n punto de t es igual a G por n de t. Y entonces, teniendo en cuenta ese marco de nuestro modelo, tenemos que un equilibrio en el modelo consiste en secuencias de niveles de tecnología, niveles de investigación y desarrollo, precios de máquinas, tasas de interés y salarios para cada país y demandas de máquinas y niveles de producción para cada región, de modo que las empresas de bienes finales y los monopolistas de tecnología maximicen las ganancias. Hay libre entrada en adopción de la tecnología y el hogar representativo en cada país maximiza su utilidad descontada. Un camino de crecimiento equilibrado, Balanced Growth Path, de equilibrio se refiere a un camino de equilibrio en el que cada país crece a una tasa constante. Entonces, haciendo la optimización, utilizando la función de producción, tenemos que la demanda óptima de máquinas, de una máquina de tipo New en el país J, en el municipio M del país J en un tiempo dado, está dado por gamma sub J, sub JM, por H sub JM, por L sub JM, donde ya sabemos que gamma es un índice de qué tan fácil es adoptar una tecnología en el país, que se debe generalmente hacia hay buenas instituciones. H sub JM es el capital humano en el municipio, en el país J, y L sub JM es el factor trabajo. Combinando entonces las ecuaciones, tenemos aquí tenemos un índice de la adopción de tecnología óptima. Entonces, la adopción de tecnología en el país J sobre la frontera tecnológica en el mundo óptima está dada por esta relación. Esta asignación de BGP es globalmente estable en el camino de BGP y constituye un punto de silla. Y ya teniendo en cuenta y derivando eso de la ecuación 6, se hace un proceso de optimización y se obtiene el nivel de ingreso per cápita en la región M en el país J en el equilibrio, que es Y sub J, Y sub JM igual a beta a la 1 sobre ρ sobre 1 menos beta. Ahora vimos paréntesis new sub J, sumatoria M igual a 1 hasta M sub J de gamma sub JM, H sub JM, L sub JM sobre cita por la tasa de interés, porque se suponen también mercados competitivos con su tasa de interés y su salario, y esta tasa de interés de equilibrio se obtiene del crecimiento de la frontera tecnológica mundial combinado con la ecuación de Euler, resultado de la optimización del consumo, de la utilidad del consumidor. Todo esto elevado a 1 sobre ρ, multiplicado por gamma sub JM por H sub JM, y se supone que se parte de un nivel de tecnología en el tiempo cero. Sumando todos estos ingresos per cápita en el municipio para un país, se obtiene el ingreso per cápita total de un país, que en el Balance Growth Path es de equilibrio, será igual a Y sub J, igual a beta en la 1 sobre ρ sobre 1 menos beta por nu sub J sobre cita por R a la 1 sobre ρ por sumatorias de m igual a 1 hasta m sub j de gamma sub jm, h sub jm, L sub jm, elevado a la 1 más ρ sobre ρ por el nivel de tecnología inicial. Entonces, aquí podemos ver que si hay más facilidad de adopción de tecnología en un país, pues obviamente el ingreso per cápita del país es mayor. Si hay más barreras a adoptar una tecnología en un país, entonces cita es más grande, entonces disminuye el ingreso per cápita del país, y el ingreso per cápita pues naturalmente aumenta si digamos las instituciones las instituciones municipales facilitan la adopción de tecnología, un gama más alto. Si el capital humano del municipio es mayor,
y obviamente si el factor trabajo es mayor. Se supone que el país determina la tecnología que existe para los municipios. Entonces, para los municipios, el ingreso per cápita de un municipio M para el país J se incrementa, obviamente, si tenemos mejores posibilidades de implementar tecnología y mejores instituciones en el municipio, dado por gamma sub J, y si el capital del municipio aumenta, si el capital humano del municipio aumenta. Em, estas, digamos, serían las principales conclusiones del modelo. Adicionalmente, se puede ver que si un país tiene municipios en los cuales el capital humano es bajo o hay muchas barreras institucionales para implementar la tecnología, entonces obviamente el ingreso per cápita baja. Esa es una relación directa y una indirecta es que al existir, digamos, capital humano de nivel bajo o muchas barreras para implementar la tecnología, entonces baja la demanda de tecnología, la demanda óptima que vimos aquí, y al bajar la demanda, pues obviamente baja la rentabilidad de adaptar nueva tecnología en el país y de nuevo pues el ingreso baja, un efecto indirecto. Miremos algunas conclusiones. Entonces, dentro de América Latina, las diferencias de ingresos entre municipios son mayores que las diferencias entre países, como se vio en el resultado empírico. Se documentó que aproximadamente la mitad de las diferencias entre países y entre municipios pueden explicarse por diferencias en el capital humano y el resto se debe a factores residuales. Se propuso un marco unificado simple para el análisis de las diferencias de ingresos entre países y dentro de los países que enfatiza la importancia de la eficiencia de la producción. La eficiencia productiva está determinada a nivel país por las decisiones de adopción de tecnología de las empresas maximizadoras de ganancias y por las instituciones nacionales y dentro de los países por las instituciones locales como la disponibilidad de bienes públicos locales y la seguridad de los derechos de propiedad. Muchas gracias y hasta luego.